Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos, que Dios me los bendiga ricamente. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de clases bíblicas. En esta ocasión, nuestra serie lleva por título Batalla Espiritual. La lección número 1 de esta serie, Batalla Espiritual, es: conozca a su verdadero enemigo. Ciertamente una de las obras maestras que ha hecho Satanás es precisamente desaparecer de la mente del mundo. Lo que quiero decir es que la gente piensa, creo yo, en los cristianos pensamos en Dios. El mundo puede ser que piense en Dios, pero muy poco pensamos en la realidad de estas fuerzas espirituales de maldad, lideradas por Satanás. El estudio bíblico de esta noche tiene que ver precisamente con lo que la Biblia nos enseña acerca de Satanás. Y comparto con ustedes entonces algunas ideas sobre esto. Tomen apuntes y yo espero, voy a llamar a algunos para que nos den sus opiniones o respuestas sobre algunas preguntas que tengo. Conozca a su verdadero enemigo es el título de la lección de esta noche. Y tenemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Leamos, por favor. Si usted no puede ver desde su celular el pasaje, le animo, si tiene una Biblia, abra la Biblia y acompáñenos en esta lectura. Primera de Pedro 5, 8. La palabra de Dios dice así: sed sobrios. La versión Dios habla hoy traduce: sean prudentes. La versión Palabra de Dios para Todos traduce: tengan dominio propio y velad. Manténganse despiertos, dice la Dios habla hoy. Manténganse alerta, traduce Palabra de Dios para Todos, porque vuestro adversario, el enemigo, traduce en ambas versiones Dios habla hoy, Palabra de Dios para Todos, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tengo aquí dos preguntas y deseo invitar, si está nuestra hermana Janet, si no está nuestra hermana Janet, a nuestro hermano Mario. La primera pregunta, Janet, ¿hay algún mandamiento para los cristianos? ¿Hay algún mandamiento para los cristianos en este versículo? Bueno, yo diría que sí, porque ¿Cuál donde sería? nos dice que seamos sobrios, esta parte, que estemos atentos, alertas, que estemos despiertos. Así es. Entonces, gracias, hermana. Hay dos mandamientos: sed sobrios y velad. Entonces, en el primero, como bien lo traduce Dios habla hoy, quiere decir sean prudentes. Y en el segundo mandamiento, velad, manténganse despiertos. Que estemos atentos. Que estemos atentos a nuestro caminar en Cristo. Que estemos atentos, vigilantes de nuestra propia vida espiritual. Que no nos durmamos. Que no perdamos el enfoque de nuestro caminar en Cristo. Que estemos concentrados en
la vida cristiana. Hay mucha distracción en este mundo, muchas cosas que pueden cautivarnos y que nos pueden desviar del camino. Sean sobrios y estén velando. Entonces, la segunda pregunta que haríamos entonces aquí, si está nuestro hermano Mario, ¿estás ahí, Mario? ¿Cuál es la razón para ese mandamiento? Siempre primera de Pedro 5:8. ¿Cuál es la razón para este mandamiento? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Sí, creo que es cuidar nuestra salvación, estar pendiente de que hay un enemigo ahí y debemos estar despiertos, pues, porque como dice la Biblia, anda como león rugiente, anda buscando a quien devorarse, y lo que va a devorarnos es nuestra alma. Eso es lo que él Así está es. buscando. Así es. Excelente, Mario. Muchas gracias. Precisamente nos da aquí el apóstol Pedro la razón por la cual debemos ser sobrios, estar vigilantes, tener dominio propio. La razón es porque tenemos un adversario, un enemigo, el diablo, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es interesante que describe la actitud de este adversario. El león, por lo que vemos en los documentales, en la televisión, por lo que escuchamos, el león cuando ruge es porque de verdad está hambriento. Y es que cuando vemos documentales de este gran depredador, el león, generalmente, y hemos visto en la televisión estos documentales de la vida salvaje, de cómo ellos se ocultan, se agachan, se confunden con la maleza y también ellos se ubican en una dirección opuesta a donde sopla el viento para que su presa, los animales, no lo olfateen. Sin embargo, el versículo dice que este enemigo nuestro no está callado, no está en silencio, sino que está rugiendo. Y pienso yo que en la vida salvaje, en realidad, si un león está tratando de cazar una presa, lo menos que quiere hacer es ruido, porque él no quiere ser detectado por los animales. Él no quiere que salgan huyendo los animales. Sin embargo, en este versículo usa una metáfora, una comparación, el Espíritu Santo aquí para hablarnos a nosotros. Es una exhortación para ti y para mí, que andamos en el camino cristiano, que tomemos en serio la vida espiritual y nuestra relación con Dios. Si es que nosotros queremos ser buenos hijos de Dios, si es que nosotros queremos caminar en la vida cristiana junto a Cristo, siguiendo a Cristo como nuestro maestro, el pasaje bíblico dice que tenemos un enemigo poderoso. El león es el rey de la selva. Y tenemos un enemigo poderoso, el diablo, y que está hambriento, está al acecho de cada uno de nosotros. Esta es una razón poderosa por la cual no debemos dormirnos en la vida cristiana. No debemos descuidar nuestra vida cristiana. No debemos descuidar la vida de oración, orar todos los días, leer la palabra de Dios, aunque sea un versículo, y meditar y reflexionar en ella, en la palabra de Dios. Estar atento a nuestros deberes cristianos, a nuestras obligaciones cristianas, a nuestra relación con Dios. Estas reuniones de estudio bíblico de los jueves es muy importante porque es una demostración que estamos velando y que estamos atendiendo nuestra vida espiritual. No podemos descuidar las reuniones de la iglesia. Continuamos en este estudio
bíblico con Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9. Leo. Y usted puede leer desde su Biblia. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces aquí tenemos dos preguntas y de igual manera invito en esta ocasión a nuestro hermano Gerardo Ríos. ¿Estás allí, hermano? ¿Cuál es el mandamiento para los cristianos en este versículo, primera de Pedro 5:9? El Señor nos manda a resistir. Ok. Dice resistir firmes. Es decir, no dejarnos llevar y con ese pensamiento derrotista de que es que yo soy débil, es que el pecado es tan poderoso. Aquí dice que nuestra actitud debe ser rotundamente de enfrentarnos con firmeza cuando viene el enemigo, la tentación. No ceder ante la tentación. Resistir habla de una actitud y una disposición para no ceder a la tentación. Y usted sabe que se aproxima el viernes y usted tiene la tentación de ir a tomar cerveza con sus amigos ahí en la esquina y a comer ceviche. Esa es su tentación. Pues propóngase en su mente y en su corazón que usted no va a hacer eso. Resistir es tener la disposición de antemano de no caer ante la tentación. Pero también nos da un arma. ¿Cuál es esa arma? A ver, hermana Elisa Solís, usted está allí, hermana. ¿Qué arma usan los discípulos según este versículo 9? Hola, hermano, buenas noches, bendiciones a todos. La fe es muy importante, estar pegados a Dios cada día para aumentar nuestra fe y así poder resistir. Igual el conocimiento de la palabra. Excelente, hermana. Gracias. La fe. Yo quiero que estemos bien claros que la fe aquí tiene que ver con nuestra confianza en Dios, depender de Dios, creerle a Dios. La fe tiene que ver con ese reposo de mi alma y mi confianza en Dios, no en mí, no en que yo tengo poder para resistir, no en que yo soy fuerte y que yo sé lo que hago y yo sé hasta dónde puedo. Nada de eso, hermanos. Los discípulos de Cristo resisten al maligno con la fe, confiando en Dios y no exponiéndose a las tentaciones. Leamos, por favor, Apocalipsis. Por favor, leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El enemigo puede ser vencido por cada uno de nosotros. Las tentaciones del enemigo no son irresistibles. Podemos vencer al enemigo. Él ya está vencido por Cristo Jesús. Nuestra hermana Liz Reyes escribe:
Bendiciones, hermanos. Creo que aquí entra el versículo donde dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Excelente comentario, Liz. Sí, los cristianos estamos alertas, vigilantes, para no ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos estar durmiendo. Recuerden, existe el diablo, Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario. Existe. Y nosotros no debemos descuidarnos y no ignorar la manera en que trabaja. En esta lección de hoy voy a comentar cómo trabaja el maligno. Muy bien, continuamos entonces aquí en esta clase sobre conociendo a nuestro enemigo. Sí, Gerardo escribe, el pasaje es 2 Corintios 2:11. Excelente, hermano Gerardo, gracias. El reino invisible de Satanás. 2 Pedro 2:4. Leo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Apreciados hermanos y amigos, no comprendemos todo sobre Satanás, el diablo, nuestro adversario, nuestro enemigo. La Biblia no dice todo lo que quisiéramos saber. Aquí tenemos un versículo, 2 Pedro 2:4, que acabo de leer. Y en realidad este pasaje nos deja con algunas preguntas que no tenemos respuestas. Por ejemplo, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ok, eso lo entendemos. Entendemos que hubo una rebelión en el cielo antes de la creación del mundo. Una rebelión, un número indeterminado para nosotros de ángeles se rebelaron contra Dios. Esos ángeles iban capitaneados por Satanás. Se rebelan contra Dios y Dios los echa de su presencia. No perdona, es decir, no hay un plan de salvación, de rescate, de restauración para estos ángeles que pecaron. Dios no proveyó un plan de salvación así como lo provee para el ser humano. Nosotros hemos caído y nos hemos rebelado contra Dios. Sin embargo, Dios ha provisto un plan por medio de Jesucristo para rescatarnos, restaurarnos, perdonarnos y darnos la vida eterna. Sin embargo, Dios no hizo un plan de salvación para los ángeles que se rebelaron. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado en otras clases. Porque el que más recibe, más se demanda. Lo cual quiere decir, los ángeles que estaban en la mismísima presencia de Dios y fueron creados superiores al ser humano, ellos no tenían excusa. Los privilegios y la creación y los dones mismos que Dios les dio y cómo los hizo Dios era suficiente. Y cuando se rebelaron, Dios no proveyó un plan de salvación para ellos. Quedaron condenados o están reservados para el juicio. Ahora dice aquí que fueron arrojados al infierno, los dejó en tinieblas y encadenados, guardados para el juicio. Aquí es donde entran preguntas que no tengo respuesta. Entiendo que Satanás y sus demonios no han sido encerrados en el infierno aún como juicio de Dios. Serán enjuiciados en el juicio final. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Que no van a salir o que no pueden salir?
de ese lugar de oscuridad donde fueron encadenados? Pues la Biblia dice que en este mundo gobierna Satanás. Y Satanás tiene fuerzas, sus aliados, que son los demonios, los ángeles que se rebelaron contra Dios y que están en este mundo. Por lo tanto, tenemos algunas preguntas de las cuales les reitero, no hay respuestas completas. ¿Será que algunos fueron encerrados? No lo sabemos. Esta es una especulación. El siguiente versículo que tengo en pantalla, Apocalipsis 12:9. En esta clase estamos hablando sobre Satanás. Es muy importante, es un estudio de la palabra de Dios. Este es un tema que no queremos hablar y no lo estamos estudiando constantemente. Necesitamos conocer al enemigo, saber cómo trabaja para no ignorar sus maquinaciones. Apocalipsis 12:9 dice: así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Aquí tenemos el reino invisible de Satanás. ¿Dónde gobierna Satanás? Apocalipsis 12:9 dice que engaña a todo el mundo. Lucas 11:15 dice: pero algunos dijeron, Beelzebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Esto era lo que decían algunos que se contradecían a Jesús, se oponían a Jesús y dijeron que Jesucristo expulsaba demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y sabemos nosotros que Jesús dice que esa es una blasfemia, porque él actuaba por el poder del Espíritu Santo y no por el poder de Beelzebú. Además, Jesús argumentó en respuesta a esta falsa acusación diciendo: si Satanás se expulsa a sí mismo, entonces su reino no va a prevalecer. No tiene sentido que Satanás se esté expulsando a sí mismo, dice Jesucristo. Muy bien. Ok. Hermano Gerardo, ¿usted quiere preguntar algo o comentar algo? No, hermano, lo que pasa es que cuando leímos 2 Pedro 2:4, vino a mi mente el versículo que mencionaste luego, Apocalipsis 12, desde el 4 al 9, habla de que fueron los ángeles, un tercio de los ángeles caídos juntos con Satanás fueron arrojados a la tierra. Y son los que encontramos que la palabra nos enseña que están aquí en la tierra junto con nosotros. Ellos van a ser juzgados una vez Jesucristo regrese. Sí, hablaremos de ese punto más adelantito. Muy bien. Sí, hermano Gerardo, gracias. Avanzamos. Ok. Sus nombres de nuestro adversario, de él estamos hablando. Satanás significa adversario, o sea, el que se opone. Diablo significa acusador. Él nos acusa delante de Dios de nuestros pecados. Pero tenemos un abogado que es Cristo nuestro Señor. Y luego tenemos a que se le llama Lucifer, que significa lucero. Beelzebú y Belial es otro nombre que
aparece, Pablo lo menciona en la carta a los Corintios. Belzebú significa Señor. Hay hay dos significados que encontramos en el diccionario bíblico sobre el nombre Belzebú. Un significado de ese nombre quiere decir el señor del estiércol. Otro habla de el señor de las moscas. El nombre Belzebú. Y también encontré un tercer significado, que este es nuevo para mí, nunca lo había visto, de Belzebú. En su raíz también esa palabra quiere decir el señor de la morada, es decir, de una casa. Y leímos nosotros en Lucas que Belzebú se le llama príncipe de los demonios. Y en la Biblia, y acabamos de leer otros nombres o títulos que se le dan a nuestro enemigo, se le llama el maligno, tentador, príncipe de este mundo, Dios de este siglo, príncipe del poder del aire. También se le llama serpiente antigua, es decir, se le relaciona con Génesis capítulo 3 en la tentación. Dragón. Y también se le dice ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Ok. Aquí tenemos diferentes nombres y yo quiero pedirle a nuestro hermano Luis Paz. Hermano Luis Paz, ¿qué idea vienen a su mente cuando usted ve esta diversidad de nombres, de títulos que se le otorgan a nuestro adversario? ¿Qué pensamiento, qué comentario usted le merece a usted, hermano Luis, esta lista de nombres? Buenas noches, hermano. Bueno, viendo la cantidad de nombres y ve este adversario, asimismo se me viene a la mente que es como un ser engañador, una persona capaz de convertirse en tomar una modalidad y engañar a cualquier persona. Hasta puede tomar una modalidad que parezca buena, puede engañarnos. Porque siempre hemos tenido la tendencia a pensar que tiene cola, de que es feo, que tiene cacho, y puede ser que aparezca de una manera llamativa, hermosa, para engañarnos. Así es, así es. Esa figura, esa representación medieval de Satanás, un ser parecido a un vampiro que tiene cola, que sus ojos son rojos. Esa representación que probablemente fue hecha para infundir espanto y miedo, en realidad no es lo que vemos en la Biblia. Entonces aquí tenemos los nombres. Cada uno de estos nombres habla de su naturaleza. Quiero que tomen en cuenta esto. Estos no son nombres propios como Gonzalo o Elisa. No son nombres propios. Cada uno de estos términos describe cómo actúa o lo que es. Yo deseo, apreciados hermanos, no que nos llenemos de espanto o de que esta noche usted tenga pesadillas. Ese no es el objetivo. El objetivo es que conozcamos y que tengamos conciencia. Yo quiero que se eleve la conciencia en cada uno de nosotros sobre esta realidad espiritual. Continúo. Su naturaleza. Satanás es un ser personal,
Con esto quiero decir, no es una idea, no es algo abstracto. Satanás no es una cosa, no es una fuerza, no es una energía. Es un ser personal, es un espíritu maligno. Tiene intelecto, voluntad y emociones. Necesitamos estar conscientes de esto. Sin embargo, quiero que quede claro y tomen nota de esto. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente, solo Dios lo es. Cuando digo que Satanás no es omnipresente, que nos quede bien claro esto. Satanás no está en todas partes al mismo tiempo. Él tiene limitaciones como usted y como yo. Nosotros estamos aquí en un punto geográfico de la tierra. Y no estamos al mismo tiempo en todas partes. Satanás no tiene ese poder. Él se mueve, él se traslada. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Vinieron a presentarse ante Dios los hijos de Dios y entre ellos vino el diablo, Satanás. ¿De dónde vienes?, le preguntó el Señor. Vengo de la tierra y de andar por ella, respondió Satanás. Satanás tiene presencia en el mundo entero a través de los demonios. Recordemos que él tiene un ejército y está bien organizado. Satanás no conoce todas las cosas. Satanás tiene limitaciones. Continuamos. ¿Cómo trabaja? Con arrogancia. Él cree que él es lo suficientemente poderoso para derribar al Hijo de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. Relata la tentación de Jesucristo en el desierto. Jesús fue bautizado en el Jordán y fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, Jesucristo, y allí ayunó 40 días y 40 noches, al cabo de los cuales el tentador vino a tentarlo. Él es tan arrogante. La arrogancia es de creerse que uno lo sabe todo y lo puede todo. La arrogancia lo cegó y lo ciega. Y él creyó que podía hacer caer en tentación a Jesucristo, el Hijo de Dios. En realidad, Satanás se lo creyó él mismo. Y por eso le hizo las 3 tentaciones. Y no fueron las únicas. Lo dejó por un tiempo, dice la Escritura. ¿Recuerdan ustedes que habló a través de Pedro cuando Jesús dijo, miren, voy a ir a Jerusalén y voy a padecer esto y esto otro, voy a ser rechazado, voy a morir? Y a través de Pedro, Satanás habló y le dijo, no, Señor, ten cuidado de ti mismo, que nada de esto te acontezca. La respuesta tajante de Jesucristo fue, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios. En otra ocasión, Jesús le dijo a Pedro en esos días, previo a su padecimiento, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cómo trabaja el maligno? El engaño. El engaño es el arma principal. Él es experto en camuflaje, en ocultamiento, en mezclar la mentira con algo de verdad. Su mayor habilidad es el engaño. En Juan 8:44, Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Él ha sido mentiroso desde el principio. Vamos a leer, cito textualmente Juan, y ustedes pueden abrir su Biblia. Por favor, me acompañan en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 44. Estamos hablando de cómo trabaja el maligno. Es muy importante este estudio bíblico. Dice así Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Subrayen esta declaración, esta afirmación que hace Jesucristo. Dice que no hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Resalto y quiero que observen lo que Jesús está diciendo aquí. No hay un ápice de verdad en Satanás, en el diablo. Nada. Todo completamente es mentira. Así como en Dios no hay un ápice de mentira, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es imposible que Dios mienta porque va en contra de su naturaleza. A la inversa, afirmamos con la palabra de Dios, es imposible que el diablo diga una verdad. Cuando él habla, todo es mentira y engaño. Esa es su naturaleza. Y podríamos explicar también que por eso no hubo un plan de redención, porque los ángeles que se rebelaron contra Dios completamente se volvieron malos. Absolutamente. El Satanás, Lucifer, se convirtió en su naturaleza completamente malo. No hay posibilidad que diga la verdad. ¿Cómo trabaja? Trabaja en el corazón. En Juan 13:2 dice dice así, que Satanás había puesto en Judas la idea de traicionar a Jesús. Así dice Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo, observen y subrayen esto, por favor, tomen nota de esto, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. De alguna manera, Satanás, el diablo, manipula la mente, trabaja en la mente y había sembrado en Judas la idea de traicionar a su maestro. En Hechos 5:3 y en 2 de Corintios 4:4 encontramos cómo trabaja el maligno. En Hechos 5:3, Ananías y Zafira, una pareja de esposos cristianos, mintieron respecto a una ofrenda que ellos habían prometido dar a la iglesia. Y Pedro confrontó a Ananías diciéndole, ¿por qué conviniste en tentar a Dios
y que Satanás llenara tu corazón con esta mentira. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás está trabajando en la mente, bloqueando la mente, impidiendo que la palabra de Dios sea predicada y sea comprendida. Escuchen bien esto, hermanos. Este estudio bíblico puede que esté siendo interferido en su mente para que usted no comprenda la palabra de Dios. Satanás está trabajando en nuestra mente, bloqueando, interfiriendo, impidiendo que comprendamos la palabra de Dios. Cada vez que nosotros intentamos leer la Biblia, va a poner un obstáculo. Cada vez que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, va a haber ruido, va a haber alguna interrupción. Satanás trabaja en la mente, en el corazón. ¿Cómo trabaja el maligno? Trabaja con poder, manipula el viento, la materia y enfermedades, controla los gobiernos y la falsa religión. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver si leemos rápidamente este texto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apreciados hermanos y amigos, la realidad de una guerra espiritual está explicada en la palabra de Dios. Estamos peleando contra un enemigo poderoso, contra un enemigo que manipula la materia, que trabaja en la mente, contra un enemigo que controla gobiernos, instituciones y organizaciones de este mundo. Está infiltrado en todas partes, en las universidades, en las iglesias, en las religiones. El demonio tiene a sus ministros distribuidos en todo el mundo. Sí, yo creo en la existencia de espíritus territoriales. Sí creo que el maligno tiene apostado a sus mejores figuras en todas partes, en las ciudades más importantes, en los lugares más importantes, en las asambleas legislativas, en los gobiernos, está el diablo trabajando. En este mundo donde él gobierna. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Necesitamos tener conciencia de esto. Es serio, es real. Existe Satanás y sus demonios y están trabajando y nosotros estamos peleando y hay ángeles de Dios que están peleando a nuestro alrededor por nuestra vida, por la iglesia. Cada vez que la iglesia sale a predicar, el reino de luz está extendiéndose en el dominio de Satanás. Necesitamos comprender estas realidades y estar abiertos a estas realidades. Pero no teman, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Su destino final. Él ya fue derrotado. Colosenses 2:15 dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente
llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Permítanme explicarles este versículo. Por favor, ruego su atención. Colosenses 2:15 nos da una información que son buenas noticias y que nosotros debemos celebrar. El día en que Jesucristo fue crucificado, ese día viernes, Él fue crucificado a las 9 de la mañana y entregó el Espíritu a las 3 de la tarde. Satanás y sus demonios tenían una fiesta tremenda. Estaban que se frotaban las manos regocijados, cantando victoria porque habían crucificado y habían matado al Mesías. Les dije hace un instante que Satanás no conoce todo y que en su arrogancia está su mayor debilidad. Su arrogancia le hizo creer que de verdad había truncado y que había eliminado al Salvador del mundo. Él se frotaba las manos victorioso, pero él no sabía que con esa muerte en la cruz, Cristo estaba derrotándolo, porque era la muerte de el Santo de Dios. Recuerden, el justo, el santo, el perfecto. Y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz y lo ratificó con su resurrección. Y Satanás será echado en el infierno, dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, este es en el juicio final: apartaos de mí, malditos, al lago eterno, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no es un lugar preparado para nosotros. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, allí irán todos los que rechazan el gran amor de Dios. Todos los que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta. Hermana Lupe pregunta: quisiera preguntar, aunque Satanás fue arrojado a la tierra, ¿puede ir cuando quiera donde Dios? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Satanás tiene un acceso limitado. Él sigue acusando, pero nosotros tenemos un abogado que es Cristo Jesús, y él está limitado. Ya no tiene ese acceso que antes tenía antes de la muerte de Cristo. Satanás sigue acusando a los escogidos de Dios. Sí, eso es lo que creo. Y cualquier cosa, si encuentro información bíblica que diga lo contrario, les estaré diciendo. Por ahora, entonces, es lo que tenemos en nuestro estudio de esta noche. Que Dios me los bendiga ricamente.